Bienvenidas a su programa Fecunda Vid por el canal 93. Estamos nuevamente con ustedes. Es un verdadero privilegio estar de nuevo en sus hogares o en sus trabajos, donde ustedes nos puedan sintonizar, ¿verdad? Con mucho agrado, porque es un privilegio de parte del Señor poder llevarles palabra a sus vidas. En el nombre de Jesús, estamos en sus manos y pues iniciamos nuestro programa con la hermana Mariela, ¿verdad? Hoy tenemos la ausencia de la hermana Samantha, pero en los próximos programas la tendremos de nuevo con nosotros en el nombre de Jesús. Bienvenidas. Hoy tenemos, hermana, un tema muy interesante que se llama las decisiones precipitadas. Imagínense qué temota el Señor nos ha regalado esta mañana, o este día, mejor dicho, ¿verdad? Porque, ¿quién no ha tomado una decisión sin pensar? ¿Quién en nuestra vida, verdad, tomamos decisiones sin pensarlo? Y pues son las cosas que debemos tener cuidado y nosotros empezar a mejorar, porque hay decisiones que sí tienen repercusión y pues afectan nuestra vida y nuestra familia, y pues es lo que vamos a aprender en esta mañana que el Señor nos está regalando, ¿verdad? Y esperemos que sea de bendición. Podemos buscar en Proverbios 16:33, ¿verdad? La Biblia de las Américas nos dice: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Eso es cuando nosotros buscamos al Padre, ¿verdad? Antes de tomar una decisión, hermana, nos abocamos a Él y entonces Él nos va a dar la respuesta sí o no de lo que nosotros estamos queriendo hacer, ¿verdad? Por eso dice: la suerte se echa en el regazo, ¿verdad? En el regazo del Señor, ¿verdad? Porque Él es el que al final decide. Entonces, importantísimo tener presente eso. También tenemos en Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos indica esta palabra, hermanas o amiga que nos escucha? Que si nosotros nos acercamos, ¿verdad?, con deseo de que el Señor nos hable o nos dé una respuesta, ¿verdad?, y encontramos la gracia delante del Padre, Él nos va a dar la respuesta adecuada a nuestra vida según lo que nosotros queremos. La condición actual en la que muchas personas, incluyendo cristianos, ¿verdad?, conocedores del Señor, ¿verdad?, está basada a veces por malas decisiones. O sea, están en una mala condición por una mala decisión que se tomó. Ya sean decisiones muy precipitadas o decisiones malas, porque a veces sí pensamos las decisiones, pero nos vamos siempre por lo que nosotros queremos, ¿verdad? Eso no llega a suceder. Un ejemplo para una persona cristiana, ¿verdad? Cuando alguien se quiere casar, una persona soltera, sea mujer o sea hombre, ¿verdad?, y está bajo la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad?, o del Señor, mejor dicho, pero como a veces se ciega o no buscamos tanto del Señor, entonces nos vamos por la primera o lo que nosotros más queremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Es cuando alguien se va a casar, ¿verdad? La palabra nos dice que no nos unamos en yugo desigual, ¿verdad? En 2 Corintios 6:14. Pero, ¿qué sucede? Dice, a veces toman decisiones de casarse con una persona que no era grata al Señor, dejando a un lado la instrucción de Dios, lo que hablábamos, ¿verdad?, de que no debemos unirnos en yugo desigual. Y ahora están arrepentidos de lo que hicieron, ¿verdad? Lastimosamente podemos decir que ya es muy tarde porque ya se hizo. Pero pues el Señor obra en misericordia y Él puede transformar las vidas, ¿verdad? Una persona que parece que nunca va a cambiar, si realmente la esposa, ¿verdad?, que es ahora la esposa, busca, se entrega, gime por ese esposo, el Señor transformará esa vida por su misericordia, ¿verdad? Dice que para un cristiano existe en la Biblia el proceso de... Para nosotros como cristianos existe el proceso de amistad, compromiso y matrimonio. ¿Para qué? Para que nosotros nos conozcamos muy bien antes de llegar a tener un compromiso, para que conozcamos como amigo a esa persona. ¿Por qué como amigo es importante ser primeros amigos?
porque con los amigos uno tiene como que la más libertad o confianza de poder ser como somos realmente, ¿verdad? Porque cuando a alguien le gusta a alguien de primera y viene y dice yo quiero ser tu novio, aunque nosotros sabemos que es una amistad primero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere esa persona? Quiere apantallar, quiere deslumbrar, quiere mostrar una cara que de repente sí es, pero no en ese momento, ¿verdad? Sino que va a ser a futuro, pero está forzando ese cambio porque quiere agradar a la persona para gustarle más, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es por eso es importante la amistad. En la amistad nosotros nos conocemos muy bien y para que al momento de decidir, ya basados en el conocimiento pleno de la pareja, ya conociendo bien la pareja, ¿verdad? Y con la guianza de Dios, entonces ya estamos más seguros o segurísimos, mejor dicho, de que es la persona que Dios tiene apartada para nosotros, que ha preparado para nosotros. ¿Quiere opinar? Este tema es muy bonito, definitivamente da mucho de qué hablar, ¿verdad? El tomar decisiones precipitadas, la mayoría de personas lo hacemos. La mayoría de personas decimos, vamos a actuar, ¿verdad? En ese momento, el instinto, el impulso, ¿verdad? No pensamos lo que puede suceder, no pensamos en las consecuencias. Nosotros como hijos del Señor, si queremos tomar una decisión, lo primero que tendríamos que hacer es consultárselo al Señor. Eso es lo primero que tendríamos que hacer, pero lamentablemente, ¿qué es lo primero que hacemos? Le preguntamos a alguien o nosotros pensamos que puede ser mejor, no le preguntamos al Señor. Y muchas veces las personas dicen, ay, es que es lo que el Señor quiere. ¿Será que es lo que el Señor quiere? Recordemos que la palabra dice que el corazón del hombre es engañoso, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos hacer algo, sin consultárselo al Señor, puede que nos equivoquemos. Es nuestro propio deseo el que nos va a llevar a un error. Entonces tenemos que tener la mente y pensar qué son las consecuencias y pedirle consejo al Señor. No precisamente va a ser de que un ángel va a bajar del cielo y nos va a decir, tenés que hacer tal cosa, ¿verdad? Pero el Señor tiene muchas cosas de hablar. Ahí es, amén, amén. Muchas maneras. Hay siervos, ¿verdad? Un consejo, un ministro, la palabra, amén. Amén, la palabra es, ¿qué dice? A mí me llamaba la atención porque el Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si nosotros queremos que el Señor nos hable, metámonos con la palabra, amén. Que esa es una de las formas en que el Señor nos va a hablar. Sí, definitivamente. Este ejemplo que estamos dando de cuando decidimos buscar pareja, ¿verdad? O que el Señor nos envía la pareja y nosotros nos emocionamos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado porque si alguien se enamoró de la persona que ama, ¿verdad? Por la apariencia, ¿verdad? Porque tiene ojos bonitos, porque tiene cuerpo bonito, ¿verdad? Recordemos que con los años eso va cambiando, ¿verdad? Eso va cambiando tanto para el hombre como para la mujer. Cambiamos, nuestro cuerpo cambiamos. Nosotros no quisiéramos siempre estar así, todos bien esbeltos y todas con las siluetas bien formadas, ¿verdad? Pero no es fácil hacerlo, porque ahí vienen los hijos, ¿verdad? Uno se relaja más. Entonces, realmente, si nos guiamos por la apariencia, tenemos que tener mucho cuidado porque ese amor, si fue por eso, se va a caer. Realmente es algo que se atrae, ¿verdad? Y es importante, pero no es todo. No es todo. Y eso es lo que tenemos que buscar, porque más adelante alguien que tenía ojos bonitos probablemente use anteojos, ¿verdad? O ya no le van a gustar, qué sé yo. Entonces es muy delicado guiarse por la apariencia, ¿verdad? Los elementos primordiales para escoger pareja se debe de tomar muy en cuenta que tenemos que buscar la guianza del Señor, ¿verdad? No tomar una decisión precipitada, ¿verdad? Para que no nos arrepintamos más adelante de tomar esas decisiones. Oye, jovencitas que nos escuchan, hermanas jóvenes que aún están solteras, ¿verdad?
pidamos la guianza del Espíritu Santo, busquemos la palabra, díganle al Señor cómo quieren su pareja. Es importante que se lo digan, pero ustedes tienen que saberlo primero en su corazón, cómo quieren su pareja, ¿verdad? Cómo van a crear a su esposo. Y díganselo al Señor: prepárame a mi esposo, Señor, prepárame a mí, para que cuando sea el momento yo ya esté lista y tú me vas a dar la luz de que es la persona adecuada. Así que no tomemos decisiones precipitadas. Otro ejemplo que se da en la vida, hermana Mariela, es el ejemplo de cuando nosotros tenemos una amiguita, ¿verdad? Desde la escuela, desde el colegio, y llega el momento de la universidad, ¿verdad? Y de repente mis habilidades son muy diferentes a la de mi amiga. Yo la amo mucho a mi amiga, digamos, pero yo tengo que adquirir o tomar una decisión bien pensada, porque es mi futuro, ¿verdad?, con el que yo voy a trabajar y que de repente va a ser el medio por el que el Señor va a utilizar para bendecirnos y bendecir a nuestra familia. Pero si no guiamos, porque mi amistad y no quiero separarme de mi amiguita, entonces mi amiguita quiere estudiar ingeniería, pero yo estoy más para medicina, entonces yo me voy a ir para ingeniería con mi amiguita, porque no me quiere. ¿Qué sucede? Van avanzando las dos, ¿verdad? Llega un momento en la carrera o en el avance del pénsulo, del plan de estudio, que usted viene y dice: esto no es lo mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Se va a frustrar, ¿verdad? Porque puede ser, hay gente que termina las carreras así, hermanas, ¿verdad? Hay gente que termina, pero ¿qué sucede? Nunca la desarrollan, porque no era lo de ellos, ¿verdad? No era lo que quería. ¿Por qué? Porque nunca me quise separar de mi amistad. Y siempre se puede manejar la amistad de otro ángulo, pero hay decisiones que tenemos que tomarlas bien pensadas y no precipitadas por emoción o por sentimiento, ¿verdad? Eso sí que es bien delicado, y ese sí todas las cosas llegan a pasar. Entonces, tomar esa decisión, tomarse el tiempo para pensar o medir si era lo que quería, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar antes de tomar la decisión, ¿verdad? Dice que decisión es una palabra pequeña, pero que significa tanto, y viene del latín decisio o onis, y que significa determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa. Dice que también en el diccionario en carta, dice que significa firmeza de carácter. Estaba buscando en el diccionario de la Real Academia Española y me gustó esta parte donde dice que es un adjetivo que tiene como consecuencias, importantes, ¿verdad? Tomar una decisión tiene consecuencias importantes y que son pasos decisivos, ¿verdad? Hay decisiones en la vida que nosotros pasamos tomando, como cuando vamos a un supermercado y dice: ay, no lo voy a pensar, voy a comprarme una barra de queso, crema, ¿verdad? O me quiero comprar un tarro de ice cream, ¿verdad? Son cosas que son deseos de impulso, ¿verdad? Que el cuerpo lo quiere o lo tentaron por las etiquetas o los colores que se muestran, ¿verdad? En los anuncios normalmente. Entonces, a veces tomamos ese tipo de decisiones. Son decisiones que no tienen, digamos, una repercusión. Sin embargo, si económicamente no andamos bien y nos ponemos a comprar cosas que están fuera de la lista de lo que sí realmente necesitamos, entonces se nos puede afectar, ¿verdad? Pero es importante tener en cuenta que tomar una decisión siempre va a tener una repercusión. Cada día debemos de tomar decisiones sobre distintas situaciones, lo que les decía, en nuestra vida, ¿verdad? Hay decisiones que no afectan nuestra vida, como por ejemplo lo de las compras que les mencionaba, pero otras decisiones que sí tienen un efecto en nuestro futuro, como por ejemplo cuando evaluamos la compra de una casa, ¿verdad, hermana? Cuando queremos comprar un vehículo, ¿verdad? También, que implica gastos que deben de pagarse por muchos años, ¿verdad? Si no vamos a comprar un vehículo y no al contado, sino que al crédito, pues probablemente nos suben los intereses, nos cambie nuestro estilo de vida, en fin, son un montón de cosas que hay que meditarlas antes de
Hay que meditarla con nuestros ingresos para ver si nosotros realmente estamos, ¿verdad?, en la posibilidad de poder adquirir ese bien, ¿verdad? Y no tomar una decisión precipitada. De hecho, escuchaba un día que es importante, ¿verdad?, sobre todo nosotros como padres de familia, no tomar decisiones por emoción o precipitadas de adquirir una casa, ¿verdad?, de millones, por decirlo así, porque si ya soy una persona que tengo ya muy entrada en años, ya tengo 50 años, ¿verdad?, y la casa se va a pagar en 20 años o más, y probablemente si el Señor tiene misericordia y nos hemos cuidado nosotros bien también, vamos a durar 70, 80 años, dice la palabra, ¿verdad? Lo más vigoroso. Pero probablemente no. Entonces, ¿a quién le va a quedar esa deuda? A los hijos, ¿verdad? Entonces ya no va a ser una deuda de nosotros, sino que también se la vamos a heredar a nuestros hijos. Y de repente nuestros hijos no pensaban en eso ni querían eso, ¿verdad? Entonces, hasta ese nivel nosotros tenemos que llegar a tomar esas decisiones. ¿A quién voy a afectar? ¿Y cómo voy a salir de la situación, verdad? Entonces es importante. Otro ejemplo, las personas que dicen aquí no hay trabajo y yo me voy a Estados Unidos a hacer mi sueño americano, ¿verdad? Miren cuántas situaciones ha sucedido hoy en día en Estados Unidos, lastimosamente. Miren, hablamos nosotros con las hermanas que muchas veces la gente se guía por la apariencia y muchos, digamos, paisanos, ¿verdad?, nuestros se van para Estados Unidos y cuando vienen probablemente les ha ido bien, ¿verdad? Y vienen pues con sus trajes, ropa, carro, apariencia así como muy lujosa. Y a veces los vecinitos que fueron amigos de esta persona los ven y se emocionan y creen que les va a ir de la misma manera, ¿verdad? Y toman la decisión de irse. Mas no sabemos, o sea, va a tomar una decisión sin pensar que no tiene quien lo reciba allá. Sin pensar que no hay un trabajo seguro que le esté esperando, ¿verdad? Sin pensar que si se va mojado, que es lo más seguro, ¿verdad? Cuando pasan este tipo de situaciones, ¿qué va a suceder en el camino? Miren las noticias, cuántas cosas no pasan de muertes por la gente que se va así, ¿verdad? Gente que los asaltan, gente que pasan cuántas situaciones. La verdad que no es una decisión muy sabia, ¿verdad? Si no es bien pensada y si no es considerado, como les mencionábamos aquí, todo lo que les estoy diciendo, un lugar, un trabajo, quién me recibe, quién me va a respaldar durante yo espere o consiga trabajo, ¿verdad? Amén, eso se da, es algo común, ¿verdad? Que se da en nuestro país, en lo que es en Centroamérica, que las personas dicen, vamos a ir a Estados Unidos porque hay más oportunidades de trabajo, pero ellos piensan en lo que van a ir a conseguir y puede que piensen de que será mejor para sus familias, pero no se ponen a pensar de que esa decisión también va a afectar negativamente a sus familias. Amén. ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Verdad? A los niños muchas veces no les interesa ver las cosas materiales. Lo que quieren ver son a sus padres junto a ellos, ¿verdad? ¿De qué va a servir de que, venga de Estados Unidos, traiga millones de dólares, ¿verdad? Pongámosle así, o miles de dólares. El tiempo que perdieron con sus hijos. Cuando regresan sus hijos, para ellos son unos desconocidos. No saben quiénes son, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Por irse, por tomar una mala decisión, por darle importancia a algo que no merecía la prioridad. Amén. Así es. Definitivamente el tiempo con la familia, nada lo paga, ¿verdad? Nada lo devuelve. Y aunque traigamos regalos preciosos, ¿verdad? Eso no recupera, porque lo más importante es el fomentar la unión familiar, ¿verdad? Eso. Y amiga, si tú estás pensando en este momento que tu mejor decisión es irte a los Estados Unidos o a otro país y dejar a tus hijos con alguien cuidándolos, porque probablemente no tengas a tu madre o a alguien que te lo cuide, piénsalo bien, pide confirmación del Señor, no vayas a tomar una decisión precipitada, porque hay que pensarlo, nadie va a cuidar a nuestros hijos como nosotros mismos. Lastimosamente en este tiempo, hoy padre y madre tienen que trabajar a raíz de tanta
necesidad económica, ¿verdad? Y porque los salarios pues no dan abasto para cubrir tanto gasto, pero aunque sea un pequeño tiempo que tú estás con tus hijos, ¿verdad? O con tu familia, con tu pareja, aunque sea en la noche, es un tiempo de calidad, un tiempo de amor, un tiempo que nadie te lo va a pagar y nadie lo va a disfrutar como tú y ellos, ¿verdad? Aunque, como decía la hermana, traigas cosas lujosas, aunque traigas la mayor cantidad de dinero que ahorraste allá y quieras venir a disfrutar, eso ya no lo van a no va a regresar. Entonces, piénsalo bien. Cuando tomemos tengamos que tomar una decisión así, evalúe el propósito del cambio que quiere hacer, ¿verdad? Sobre todo cuando te quieras cambiar de país y pedir la confirmación del Señor, y no solo una. Espera y sigue orando, pide por lo menos 2 o 3 confirmaciones del Señor. El Señor te va a confirmar de diferentes maneras. Como decía la hermana Mariela al inicio, el Señor tiene muchas maneras de hablarnos, ¿verdad? Entonces, busquemos del Padre antes de tomar ese tipo de decisiones que son cambios de vida. Te van a cambiar la vida para siempre si tomas una decisión de ese nivel. Lo importante es evaluar cuál es la motivación que tenemos para tomar una decisión y considerar el efecto que tiene en nuestro hogar y sobre todo en nuestra vida espiritual, que esa es la otra parte que estamos pendientes de mencionar, la vida espiritual. Aquí tú estás entregada al Señor, tú estás buscando del Padre, tú por la situación en la que estás viviendo estás pasando por algo muy difícil y de repente piensas que lo ideal es irte, ¿verdad? Pero allá, ¿dónde va a estar tu iglesia? Tienes que empezar a buscar nuevamente y muchas veces no buscan, sino que más bien se alejan, ¿verdad? Entonces, cuidado, ¿verdad? Con ese tipo de decisiones, porque a pesar de que algunos nombran príncipes, dice la palabra, el Señor no tuvo parte en esa decisión, nos dice en Oseas 8:4, ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí, dice el Señor, han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo, con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Entonces tengamos cuidado con las decisiones que nosotros pensamos hacer sin consultarlas al Señor, porque no viene con bendición probablemente eso, ¿verdad? Pasos a seguir para tomar una decisión. Es muy importante. Dice que si la decisión que tomaremos es de vital importancia para nuestra vida, debemos, número 1, buscar el consejo de la palabra. Como hijos de Dios, ¿verdad? Debemos de orar, pedir un consejo, ¿verdad? A nuestras autoridades, ¿verdad? A la persona que tú tienes con libera confianza y que es sabia para poder aconsejarte bien y tomar el tiempo necesario para decidir lo correcto. Sí, escuchen, son varios pasos, ¿verdad? Buscar el consejo de la palabra, orar, pedir el consejo a un anciano, a un ministro que esté a cargo, ¿verdad? Y tomarte el tiempo para pensar la decisión, ¿verdad? En la Biblia hay personajes que tomaron decisiones precipitadas y que no son ejemplo no son un buen ejemplo para nosotros, ¿verdad? Porque tuvieron muchos problemas para su vida. Entonces vamos a empezar a ver y vamos a ver lo que es la decisión por necesidad, ¿verdad? Hay decisiones que llegan a un nivel que nosotros decimos estamos en necesidad y tenemos que hacerlo. La palabra en Génesis 35, 30, 34 habla de Esaú y de Jacob, ¿verdad? No lo vamos a leer completo porque nos vamos a aburrir, porque no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Pero dice que hay decisiones que debemos de tomarse. Este mensaje está bajo ese contexto, ¿verdad? Del Génesis 25, 30 al 34. Dice, hay decisiones que debemos de tomar, pero que no tienen retroceso. Por eso no debemos de precipitarnos a tomar una decisión que pueda ser la equivocada. Algunas veces la presión por actuar es para que tomemos un camino que posiblemente sea
al caminar sin fe, ¿verdad? Cuando nosotros estamos así muy presionados, es porque de repente estamos faltos de fe, ¿verdad? O bien nos podemos ver comprometidos a decidir sin escuchar la voz del Señor por falta de fe, ¿verdad? Por ejemplo, lo que le pasó a Esaú. Dice que Esaú tenía mucha hambre cuando regresó del campo. Venía muy cansado. Imagínense el nivel de cansancio que traía él, que él pensó que se iba a morir. Él pensó que se iba a morir. Dice que cuando su hermano le hizo el hermano era Jacob, ¿verdad? Le hizo la propuesta de que le vendía la primogenitura. Pensó que se iba a morir de hambre, Esaú, exagerando su condición. Pero por lo que decidió venderle, a aceptarle la propuesta a Jacob, ¿verdad? Y le vendió su primogenitura, para luego llegar ante su padre con el propósito de que la bendición del primogénito fuera cambiada. O sea, él pensaba, sí, le voy a aceptar que me dé el plato de comida, y le digo, sí, te vendo mi primogenitura, y creía que su palabra no tenía validez, ¿verdad? Porque él después llegó con lágrimas, dice la palabra. Llegó con lágrimas ante su papá para que él cambiara la bendición y le cancelara a Jacob y se la volviera a dar a él, porque él fue el primero que nació, ¿verdad? Era de él, pero él pensó que era un juego probablemente, ¿verdad? Comentamos esto con las hermanas, ¿verdad? Y vemos de que en esta decisión de necesidad, vemos que Esaú no le dio la importancia a lo que era la primogenitura, ¿verdad? Estamos hablando que en el entonces el primogénito era el que era digno de la bendición. Amén. Eso era algo muy importante, porque era una decisión que no solamente trascendía en la vida de él, sino que en toda la descendencia. Amén. Entonces él, por ese momento en que él tenía hambre, no tomó la decisión correcta, me imagino, ¿verdad? No lo pensó, sino que, mira, ¿querés comer? Sí, le dijo, ¿va? Y la primogenitura, no importa, yo lo que quiero es comer, ajá. Amén, solo por el instinto, ¿verdad? Y si no, pues me muero, exagerando, no dándole la prioridad a lo que era importante, amén. Dice la palabra en Hebreo 12, 16, 17, que no haya ningún disoluto o impío como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Ya sabéis cómo luego quiso heredar la bendición, pero fue rechazado y no logró un cambio de disposición, aunque lo procuró con lágrimas, ¿verdad? Él hasta lloró delante de su padre para poder conmoverlo, y pues no se dio, ¿verdad? Porque él tomó una decisión precipitada solo porque pensó que del cansancio que traía se iba a morir, ¿verdad? Y por un plato de comida, pues perdió su bendición. Este hombre olvidó la promesa de Dios, que dice que nuestra simiente no será desamparada. Y eso lo vemos en Salmos 37, 25, que dice, yo fui joven y ya soy viejo, ¿verdad? Y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. O sea que nosotros podemos tener la seguridad que nuestra familia, ¿verdad? Nuestra descendencia, si estamos a los pies del Señor y buscándole, ellos no pasarán hambre nunca. Si la palabra dice que hasta los buitres, ¿verdad, hermana? Utiliza el Señor para llevarles comida, como hizo con Elías, ¿verdad? Entonces, es necesario que tengamos muy presente estos versículos en nuestra mente y no perder bendiciones solo por necesidad, en este caso como lo pensó Esaú, que era una necesidad. La presión de tener alguna necesidad económica muchas veces viene a ser una condición que está forzando a las personas para que tomen decisiones de empeñar, o podríamos decir hipotecar, ¿verdad? Una propiedad, su casa donde viven, un terreno donde piensan construir, o lo tienen ahí en espera para poder construir cuando el Señor provea, ¿verdad? Pero debido a la prisa o porque buscan una solución inmediata, desechan iniciar un proceso de crédito con un banco y se van con un prestamista,
¿verdad? ¿Y qué sucede? Por una mínima cantidad de dinero les están pidiendo una gran cantidad de intereses, ¿verdad? Que eso es lo que está sucediendo normalmente. Esas personas pues son, se aprovechan de la necesidad del otro, ¿verdad? Lo cual muchas veces no pueden pagar, por lo que al final pueden perder un terreno o casa y se quedan sin sin hogar o sin vivienda y van a tener que empezar a alquilar, ¿verdad? ¿Por qué? Por una decisión no pensada, sino que porque la necesidad económica es tan fuerte y mejor no me guío por un prestamista, me va a dar el dinero en el momento, pero voy a pagar el doble, el triple o el cuádruple de lo que realmente yo tenía que haber pagado, ¿verdad? Porque me fui por una mala decisión. Una decisión como esa, por tener una necesidad, nos hace actuar sin sabiduría y al final puede repercutir en que dejemos sin herencia a nuestros hijos. Ahí sí que son decisiones que cotidianamente se toman, ¿verdad? Y lo hacemos y las personas lo hacen sin pensar, y nosotros como hijos de Dios es una situación más delicada, porque muchas veces una necesidad nos puede llevar hasta robar, hacer cosas que no le agradan al Señor, ¿verdad? Es que hermano, es que no tengo trabajo, es que hermana, no tengo trabajo. Confía en el Señor. Confía en el Señor, ahí dice la palabra, Él no nos va a desamparar. El Señor Jesucristo decía, ¿por qué se preocupan de qué vestirán, de qué comerán? Amén. Entonces nosotros pensemos porque muchas veces son pruebas que vienen a nuestras vidas o son tentaciones del enemigo para que uno caiga, para que uno quite la mirada del Señor. Amén. Entonces no por una necesidad vayamos a caer en estar robando, o una mujer, ¿verdad? Tal vez en estarse prostituyendo. La necesidad llega a un extremo tremendo, pero si miramos en la Biblia, amén, si miramos a este personaje, a Job, cayó en una necesidad en extremo, ¿verdad? Y ahí sí que a nadie le gustaría pasar por eso, ¿verdad? Incluso no solamente fue sus cosas materiales, sino que fue su cuerpo. Su familia, perdió su familia. Dice que él agarraba las piedras y en donde las llagas en donde él tenía la lepra se rascaba. Podemos imaginar eso. Y la mujer, ¿qué fue lo que le dijo? Mejor maldice a Dios y muérete. Pero él se mantuvo firme. Entonces ese es un ejemplo que nosotros tenemos en la palabra, mantenernos firmes a pesar que venga la necesidad, pero sabemos que el Señor es Jehová Jireh, es el que provee. Amén. Amén. Sí, definitivamente que tomar decisiones, todo el tiempo las tomamos, pero hay decisiones que sí repercuten mucho en nuestra vida, ¿verdad? Y puede afectar a nuestra familia también, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces se da el caso de las adolescentes. Ustedes saben que las adolescentes, ¿verdad, hermanas? Van cambiando tanto en su forma de pensar, en su parte emocional, incluso físicamente, ¿verdad? A algunas se les va más difícil que a otras personas, pero hay tanta necesidad y hay un tipo de problemas de las adolescentes en la que por su edad sienten que en su hogar no les aman, que nadie las quiere, ¿verdad? Que consideran que lo mejor es casarse con la primera persona que se les presente o que les ande pretendiendo, ¿verdad? Y se quieren ir de la casa porque creen que esa es la mejor manera de solucionar su problema, ¿verdad? De parte emocional. En ese momento creen que no pueden vivir sin ella, dice la persona que le está pretendiendo, le dice que no pueden vivir sin ella, entonces se lo creen, hermana, jovencita, hay que tener cuidado en eso, porque lo que puede ser es que tome la decisión de casarse, digamos en buen sentido casarse, porque otras veces es solo irse, ¿verdad? Vámonos a unión libre, ¿verdad? Sin compromiso cada quien, ¿verdad? Debido a que nunca se preocupó de cómo era la persona que le está pretendiendo, cómo estaba su vida espiritual, cómo está su vida familiar y también el futuro, ¿verdad? Cómo será el cónyuge, ¿verdad? Entonces, si nos guiamos por ese tipo de emociones, podemos tomar esas decisiones, jovencita, hay mucho cuidado, porque ese príncipe te puede hacer volver a Egipto, que Egipto es figura del mundo, recuérdalo, y
también puede ser que ese príncipe te vuelva al desierto. ¿Qué es el desierto? Es la prueba, ¿verdad? Es la prueba, va a ser una prueba. O sea que, ay Dios, va a ser de repente algún calvario que vas a pasar, ¿verdad? Ahí. Entonces, en ambos casos, ninguna de esas personas es adecuada para casarse y van a estropear su futuro como hijos de Dios. Así que cuidado, jovencita, no te guíes por emociones ni vayas a tomar ese tipo de decisiones, porque sí, no es fácil de repente la etapa en que estás viviendo, pero esa etapa va a pasar. Pero si tenés a tus padres, tenés al Señor en tu corazón, mejor entrégate más al Señor y el Señor va a disipar esas emociones negativas que el enemigo se aprovecha para poder meterte dardos en tu cabeza, ¿verdad? Y empieza a bombardear el cerebro con cosas negativas de que nadie te quiere, de que mejor me voy, de que todo lo que yo hago es malo, de que me veo fea, ¿verdad? Porque afecta hasta la autoestima, hermanas. Entonces es muy delicado. Lo que tenemos que hacer es buscar al Señor y así evitamos, ¿verdad?, el caer en ese tipo de problemas. Y así pues hay ese tipo de decisiones, ¿verdad?, por necesidad. Así hay muchos ejemplos más en la palabra, pero vamos a continuar con el tema y ahora tenemos lo que son las decisiones de bendición o maldición, porque hay también decisiones que son bendición, pero también se vuelven maldición. ¿Verdad? Amén, gloria a Dios. Vemos, ¿verdad?, en el primer ejemplo, en Génesis 31, 27-32, que nos dice: Jacob engañó a Labán porque no le informó que se iba a ir de su tierra. Es el verso 19. Por lo que cuando fue alcanzado por Labán en los montes de Galaad, cuando supo que tenía el respaldo de Dios y al ser acusado del robo de los ídolos, se apresuró para dar palabras de maldición en contra del que tuviera los ídolos. Su actitud fue la de hablar sin conocer lo que estaba sucediendo, por lo que pronunció palabras de muerte en contra de Raquel, imagínense, en contra de su hija, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no sabía. Olvidó que nosotros debemos de ser prontos para oír, pero tardos para hablar. Amén. Eso está en Santiago 1:19. Eso lo podemos experimentar muchas veces en nuestra casa, ¿verdad? De que primero hablamos un montón, alegamos, ¿verdad? Primero alegamos, no preguntamos, no investigamos, no sabemos, pero nosotros suponemos, ¿verdad? Y ahí van las palabras de maldición, ahí van los sapos, las culebras, todo eso, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Amén, lo que sale de nuestra boca. Y es increíble porque nuestra boca tiene poder. El Señor Jesucristo, como así le dijo a los discípulos, ¿verdad? Su boca tiene poder. Amén. Hay autoridad delegada en nuestra boca. Entonces tenemos que tener cuidado, no sea que nosotros estemos maldiciendo a los de nuestra propia familia o a alguien que amemos. Amén. Dice, algunos por orgullo toman decisiones. A Jacob le molestó que le dijeran ladrón. De la misma manera, algunos cristianos, cuando escuchan que sus hijos han tomado alguna vez un juguete ajeno, se enojan y pronuncian palabras que se convierten en un escándalo, y esto por no investigar lo que sucedió. Yo sé de que ahí sí que nuestros padres nos creen todo porque nos aman. Amén, uno como hijos, ¿verdad? Y yo no sé si nosotros alguna vez, ustedes alguna vez lo hicieron, tu hermana, amiga que nos ves, ¿verdad que sí, hermana? Muchas veces uno por querer lavarse las manos se inventa algo. Por ejemplo, uno le tomó un lápiz, ¿verdad? Un compañero. Y cuando uno es chiquito siempre les revisan sus cosas. Pero bueno, en mi caso así era. ¿Y de quién es este lápiz? Es que me lo regalaron. Los padres lo van a creer. Pero imagínense si la otra persona viene y es que fíjese que su hijo me robó y... No, ¿cómo va a ser eso? Mi hijo, Dios me guarde, ¿verdad? Jamás, ¿cómo va a ser eso? E incluso dicen, ay, no, mi hijo nunca va a llegar a ser un ladrón, nunca esto. No hay que decir, ¿verdad? No hay que suponer, tenemos que tener cuidado con nuestras bocas. Amén. Antes de juzgar, antes de decir, tenemos que investigar. Amén.
Ahí sí que tenemos muchos ejemplos de la vida diaria. También en la Biblia nos dice que debemos de tener cuidado con las decisiones que debemos de tomar. David supo que su hijo Amnón había violado a su hermana y se enojó mucho, pero debido a que era su hijo primogénito, tomó la decisión de no castigarlo. Miren qué tremendo lo que pasó en la casa de David. Amén, hermana. Fue tremendo, fue horrible, ¿verdad? Y lo peor de todo es de que él era el rey. Supuestamente la familia del rey era la que tenía que ser el ejemplo para la nación de Israel. ¿Y qué pasó? Cuando recordemos que en ese tiempo las doncellas, ¿verdad? Las que eran vírgenes usaban un traje especial para que cuando las vieran supieran de que ellas eran vírgenes. Pero cuando vieron a Tamar y que ya no usaba su traje de virgen, entonces todos dijeron, ¿qué pasó? Y la hija del rey, y no se casó y no pasó nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Trajo desgracia a la vida de David y a la vida de sus hijos, a su familia. Amén. ¿Por qué? Porque él no pudo tomar la decisión de corregir la actitud que tuvo su hijo. Amén. Entonces, eso es tremendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se mataron entre los hermanos. Amén. Se mataron entre los hermanos. Hubo planificación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el padre no pudo tomar la decisión correcta. Amén. Hermana. Sí, definitivamente que sí, no es fácil castigar a nuestros hijos, pero imagínense ese tipo de situaciones, cómo se va a dejar solo porque es el primogénito, ¿verdad? No hacer el castigo que corresponde, porque obviamente están los ojos de los demás viendo, ¿verdad? Y todos amamos a nuestra familia, los hermanos se aman entre ellos, aunque muchas veces algunos se pasan peleando, ¿verdad? Pero eso no significa que no hay amor, ¿verdad? Y siempre se cuidan. Entonces, eso es una mala decisión que le trajo pues maldición lastimosamente al rey David, ¿verdad? Y a sus hijos, porque como dice la hermana, todos pues se mataron entre ellos, ¿verdad? Fue muerte lo que hubo ahí en ese momento, ¿verdad? Otro ejemplo que podemos mencionar de la vida diaria es, y que puede traerte maldición, jovencita, ¿verdad? Que tú estás trabajando ya, hermana cristiana, ¿verdad? Ya con Cristo en el corazón, el pertenecer a un grupo social, hermana, ¿verdad? Cuando nosotros queremos pertenecer a un grupo social y vamos a alguna reunión, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Donde en esa reunión probablemente sea una reunión tranquila, ¿verdad? Pero probablemente hay reuniones donde ejerzan presión para que tú bebas, fumes, porque como saben que sos cristiana, ¿verdad? Te van a tentar, el enemigo va a tentarte, ¿verdad? Preferiblemente no ir, o definitivamente alejarte pues de esas personas que te están queriendo inducir, ¿verdad?, a hacer ese tipo de actos, porque tú cedes, hermana, y lo que va a suceder es que vas a abrir una puerta que tú no sabes si te va a gustar el beber, si vas a caer en el vicio de fumar o te va a traer otras cosas peores, ¿verdad? Entonces, eso sucede normalmente cuando hay una presión de un grupo social en el que yo quiero pertenecer, porque de repente es un estatus mayor, porque de repente quiero crecer más en la empresa donde estoy y yo me quiero pues introducir en esos lugares. Hay lugares sanos donde uno puede entrar, ¿verdad? Pero hay lugares que tenés que hacer ciertas cosas para que seas aceptada, ¿verdad? Para pertenecer a ese grupo. Hermana, si eso está pasando en tu vida, hermana, en el nombre de Jesús, cancela y pide la guianza del Espíritu Santo para que no tomes esas decisiones precipitadas que al final va a ser maldición. Por querer buscar una bendición de crecer en tu trabajo, digamos, porque muchas veces se da eso, ¿verdad? Que si no vas a las reuniones, no te mostrás en público, de repente en las empresas puede ser que no te vean y entonces crees que esa es la manera de poder mostrarte y que te den una oportunidad de crecimiento. No, hermana. Cuando nosotros venimos al Señor, sabemos que quien está al frente de nosotros es el Señor, ¿verdad? Y Él es el que pone reyes
y quita reyes y sabe lo que nos conviene a nosotros en cada momento y en cada tiempo, porque de Él es el tiempo. Nosotros solo tenemos que ponernos en sus manos, orar y pues obviamente ponerle los anhelos de nuestro corazón, ¿verdad? Porque Él los conoce antes de que se los diga, pero le gusta que se los digamos, porque también al decírselo nosotros estamos seguros de que sí es lo que yo quiero, ¿verdad? Es importante. Sí, definitivamente que si nosotros tenemos el anhelo, algún deseo, pongámoslo en las manos del Señor. La palabra dice, deleítate en el Señor y Él cumplirá los anhelos de tu corazón. Podemos ver ejemplos en la Biblia en donde hubieron personas que decidieron guardarse para el Señor y el Señor los hizo prosperar, les dio gracia delante, no solamente de Él, sino que delante de los hombres. Podemos ver a Daniel, amén, hermana, cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Y qué fue lo que pasó con Daniel y con las personas que él iba? Él decidió no contaminarse con la comida del rey. Él tomó la decisión de seguir al Señor, amén. Porque muchas veces nos pasa, hermanos, nos pasa y a diario el Señor pone delante de nosotros, como lo hizo con Israel. Aquí está la bendición y la maldición. ¿Cuál eliges? ¿Cuál es tu decisión? Amén. Entonces tenemos que pensar en eso. Amén. Definitivamente. Hay decisiones, ¿verdad?, en la que por insensatez tomamos decisiones precipitadas también, ¿verdad? En Génesis 44, 8, 10 dice que he aquí el dinero que encontramos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de robar de la casa de tu señor plata u oro? Aquel de tus siervos que sea hallado con ella, que muera y también nosotros entonces seremos esclavos de mi Señor. Y él dijo, sea ahora también conforme a vuestra palabra, aquel que sea hallado con ella será mi esclavo y los demás de vosotros seréis inocentes. ¿Quiénes están hablando ahí? Los hermanos de José, que ya habían cometido insensatez al hacer lo que hicieron con José desde hace años atrás y vuelven no aprendieron, o sea, volvieron a hablar sin pensar. ¿Qué es lo que dijeron? Aquel de tus siervos que sea hallado con ella, que muera, y también nosotros entonces seremos esclavos de mi Señor, o sea, de José. Los hermanos de José olvidaron la experiencia anterior porque habían encontrado en sus sacos el dinero que había pagado por los alimentos. Cuando les señalaron de ladrones o les dijeron que eran ladrones, se molestaron y actuaron con insensatez, incluso sin haber pagado por los alimentos. Cuando les señalaron de ladrones, se molestaron y actuaron, como les decía, con insensatez, incluso sin haber investigado o qué había sucedido. Ellos solo por el enojo actuaron, ¿verdad? No averiguaron, pero ¿por qué nos están diciendo eso, verdad? ¿Con qué argumento? Demuéstrennos por qué están diciendo eso. No, ellos simplemente se guiaron por el impulso. Y eso es insensatez, hermanas, ¿verdad? Al actuar por enojo, nos volvemos insensatas y tomamos malas decisiones y decimos cosas que no debemos de haber dicho. Dice que el que tenga la copa debe de morir y otros serán esclavos, dice. Las ofertas que nos ofrecen muchas veces tienen como característica que se debe de decidir en el momento, ¿verdad? Esa fue una manera de presión que ellos tuvieron también, y ese es un ejemplo que normalmente nos está pasando a diario cuando queremos comprar algo, ¿verdad? Y vamos a un lugar y entonces nos meten presión. Dice que casi siempre nos presionan a la gente para que compremos tan pronto como pueda. La respuesta de muchos, ¿verdad?, es que no hablan ni consultan, ¿verdad? Sino que nos dicen, vaya pues, vamos a aprovechar. ¿Y qué sucede? De repente no anda con la pareja o la esposa, ¿verdad? En el caso del varón, pero también nos puede pasar a nosotros, las mujeres, que queremos comprar algo y no le consultamos a nuestro esposo, ¿verdad? O a nuestra familia, incluso a nuestros padres, porque si estamos solteras, por lo general quien consultamos a nuestros padres, ¿verdad? Entonces debemos nosotros de consultar para no tomar decisiones apresuradas y que caigamos en insensatez, ¿verdad? Hermana, ¿quiere opinar?
Amén. La hermana también hablaba acerca de la decisión por cólera, ¿verdad? Vemos en Primera de Samuel 25, 9, 13, ¿verdad? Cuando David se molesta porque Nabal le niega la ayuda, a pesar de que David había protegido a sus siervos cuando cuidaban el ganado, cuando cuidaban los bienes, los había protegido, y Nabal le niega la ayuda. Entonces, ¿cuál es la decisión que toma David? Se molesta, toma una decisión por cólera y decide ir a atacar la casa de Nabal, no solamente él, sino que a matar a todos los que hubieran en la casa de Nabal. Entonces, muchas veces nosotros tomamos decisiones así, amén, por enojo, ¿verdad? Podemos ver también el ejemplo de Caín y Abel. Caín se molestó por la ofrenda, ¿verdad?, que presentó Abel, que fue acepta delante del Señor, que fue agradable, se molesta y lo mata. Entonces, muchas veces nosotros tomamos decisiones por cólera. No medimos las consecuencias. Y a mí me sorprende tanto, hermana, es increíble cuando se dan muchos, no sé si ustedes ven las noticias de que matan a las personas por un accidente de tránsito, ¿verdad? Que no les quieren dar vía por una discusión, se bajan y la otra persona no tiene temor del Señor, no tiene miedo, ¿verdad? No es una persona temerosa del Señor. ¿Qué hacen? Los matan, les disparan. Entonces, pensemos antes de actuar con cólera. Amén. Tenemos que ponerlo delante del Señor, pedirle que nos dé sabiduría. La palabra dice que si alguien es falto de sabiduría, que la pida porque el Señor la va a dar abundantemente. Amén. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. El tema era muy extenso. Quedamos, ¿verdad?, en muchas cosas de qué hablar. Esperamos que el Señor te haya hablado por medio de esta palabra, que nosotros, ¿verdad?, tanto podamos haber sido de bendición para tu vida. Y si estás tomando decisiones con cólera, por tristeza, por alguna necesidad, ponlo delante del Señor, que Él te va a hablar. Amén. Estamos seguras que Él te va a hablar. Y si no, ve a la palabra, que es el consejo vivo del Señor. Amén. Dios las bendiga. Amén, hermana, fue un gusto nuevamente estar con usted. Nos despedimos. Estamos en Fecunda Vid por el canal Cervicable 93. Amén. Dios les bendiga.